Bueno, muchachos, buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué más? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ya saben, por favor, entonces prender sus... Mis audífonos me los dejen sacar. Bueno, entonces prender sus videos para seguir su clase. Si no me toca sacarlos de combate. Por favor. Buenos días, profe. Hola, Nicolás, ¿cómo le va? Bien, profe. Gracias. Llegó Meijan. Don Felipe, ¿cómo le va? Don Jimmy, Chusto. Buenos días, profe. Don Harold García. Don Jordan. Don Kevin. Don Ilian. Don Santiago, nuestro monitor, ahí está. Hay que remover la cámara que tiene. Está nervioso. Dubán, Andrés, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Don David Caballero. Buenos días, profe. Don Nicolás Rodríguez. Nicolás, prende video. Jordan, ya lo llamé, apagó. Jordan, ¿dónde estás? Sebastián Cuervo, prende video. Nicolás Alejandro, prende video. Y Don Meijan, prende video. ¿Qué tiene Santiago? Dios mío, hasta que baila hoy. Bueno, Santiago, toca que tomen nota ahí. Vamos a sacar a un par de chicos por no prender el video. Listo, profe. Nicolás. Nicolás Álvarez. Sí, profe, ya. ¿Cómo Estaban está? listos. Dios Listo. mío, pero qué rogadera, ¿no? Terrible esta cosa. Malo, malo estaba en pijama, seguro. Está terminando de arreglarme. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, no es cuestión mía, no es cuestión mía, ni más faltaba. Es política institucional, entonces nos toca trabajarla así.
Entonces, para que lo vayan entendiendo. Bueno, compañero, entonces, démosle vía libre al negocio del día de hoy. Bueno, dentro de lo que nos toca efectivamente estar en esta línea aprendiendo, pues es importante que conozcamos adecuadamente el concepto de lo que comenzamos a ver de los sistemas operativos. Toda vez que se hace necesario, importante que vayamos entrando en costura de que el sistema operativo no funciona de manera individual, sino que efectivamente requiere una serie de recursos, tales como la memoria, los buses, el microprocesador y las diferentes arquitecturas que rondan alrededor de los PCs. Ya ustedes son sabios en el tema y entienden que la arquitectura en los diferentes microcomponentes y microcircuitos que existen en la máquina, pues tienen primordialmente las dos arquitecturas de moda. ¿Cuáles son las dos arquitecturas más nombradas? De a uno, Dios mío. Recuerden que habíamos visto la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard, ¿cierto? Entonces, esas dos son arquitecturas que utilizan la misma estructura de comunicación por medio de buses, por medio de memorias, por medio de direcciones, por medio de instrucciones. Entonces, obviamente, los diferentes microcomponentes y microcircuitos que existen en el sistema operativo y en el hardware, pues se utilizan esos dos tipos de arquitectura. Las tecnologías que veíamos ayer de los microprocesadores en su estructura de procesamiento, del enfoque arquitectónico del x86 y el x64, pues obviamente enfoca a la capacidad de proceso, ¿no? No confundamos la capacidad de proceso con la estructura física organizacional de la máquina en los diferentes componentes. Para este caso, entonces, desde el punto de vista organizacional y distribución, pues sabemos que los diferentes componentes y microcircuitos que existen en la máquina, pues utilizan primordialmente la arquitectura de Harvard. Nosotros, el sistema operativo, perdón, las diferentes estructuras organizacionales de los procesadores nacieron con la estructura de von Neumann. Pues von Neumann se le considera el padre de la computación, pero obviamente parte de las dificultades de la arquitectura de Neumann es la comunicación de los buses bidireccionales. No establecen esa comunicación. Cuando un bus en la arquitectura de Neumann requiere enviar un dato de ida y vuelta, pues tienen que esperar que el carro vaya y se descupe la autopista para que de vuelta pueda utilizarlo. Mientras que eso no ocurre en la arquitectura de Harvard. La arquitectura de Harvard, pues obviamente facilita la comunicación, la entrada y la salida sin ningún inconveniente. Veremos más adelante que efectivamente la arquitectura de Harvard contiene dos memorias, cosa que no contiene la arquitectura de von Neumann. Entonces, pero a pesar de eso, en los diferentes procesadores del mercado, se tiene estructurada la organización de los diferentes componentes y elementos, como la unidad de control, la ALU, la unidad de instrucciones, los buses, pues está debidamente organizado con la estructura de von Neumann. Pero pues en los microcomponentes, en cada uno de ellos, se utiliza la arquitectura de Harvard. Bien, entonces desde ese punto de vista, pues efectivamente entre los sistemas operativos, pues ningún elemento queda al azar, ningún elemento queda sueltico, toda vez que efectivamente la arquitectura nos establece lo que ya ustedes y nosotros conocemos, que es un diseño, un concepto, una estructura, una operacionalidad, una funcionalidad, un sistema de cómputo que fácilmente nos va a permitir utilizar todos los componentes y, ojo, cada uno de los servicios que ella nos pueda brindar. Entonces, desde ese componente y desde ese concepto más avanzado, decimos que arquitectura es el diseño conceptual, ¿cierto? De la estructura operacional y funcional y fundamental de un sistema de cómputo. Así de sencillo, eso es lo que significaría desde ese concepto la arquitectura. Entonces, bajo esa definición, nosotros vamos poco a poco empalmando y engranando el concepto científico, el concepto técnico que nos va a poder dar a interpretar a la estructura, su orden, sus elementos y sus componentes. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la arquitectura nos establece una serie de instrucciones, una cantidad de órdenes, unos tamaños de instrucciones, unas memorias,
unos accesos a memorias, unas direcciones bien definidas que nos van a permitir precisamente localizar cada una de las órdenes. Las órdenes salen, pero no es que salgan al garete como cuando uno dispara una bala al aire, no. Efectivamente, ella sale una orden, sale una instrucción y efectivamente tiene que tener una dirección de memoria a dónde ubicarse para poder ser ejecutada o cuál es la finalidad de esa instrucción, si permitir la entrada, la salida, el acceso, la lectura, el proceso, el almacenamiento de una actividad, de un servicio, de una petición que se haya hecho desde cualquiera de los diferentes componentes y periféricos que tenemos en la arquitectura. En este caso, los periféricos vienen a ser dentro de los elementos del procesador, pues la ALU, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, ¿cierto? La unidad de instrucciones, la unidad de control, etcétera. Entonces, esos son los elementos y los componentes que harían parte de esa estructura. La organización funcional, que son los registros, las interconexiones de los componentes, los mecanismos de entrada y salida, la jerarquía de memorias, porque también existe una jerarquía. No crean que la distribución de los buses, la distribución de las memorias se utilizan al garete, no. Efectivamente, hay un debido proceso organizacional, porque lo que sí se tiene claro efectivamente es que para tener una buena distribución, para tener una muy buena ejecución, se debe tener una línea de ejecución adecuada. Por eso, casi que la arquitectura de von Neumann, pues lo que buscaba con su diseño era que tuviese un control de entrada y salida, de petición y de llamado en los diferentes componentes que le hicieran el requerimiento. Pero pues obviamente eso congestionó o congestiona los buses. Y pues para poder que una memoria permita el almacenamiento o la salida, tiene que esperar que el bus que la está conectando o que la tiene gobernada, pues esté desocupado para poder utilizar el mismo. Entonces eso tarda claro, estamos hablando de micronanosegundos, pero pues en tiempos de procesador, esos son minutos y son segundos valiosos, ¿correcto? Bien. Entonces la arquitectura está definida en los tiempos organizacionales, en la interconexión, sus diferentes componentes y demás características. ¿Qué hace un computador? Bueno, el computador técnicamente ya nosotros sabemos que almacena, procesa, ejecuta, eh, permite la entrada, la salida, recibir datos, almacenar datos de entrada y salida. Esto efectivamente son los pasos simples, pero pues obviamente en un momento determinado el usuario no logra captar cuál es la magnitud y la capacidad de lo que un procesador puede llegar a hacer, lo que un computador puede llegar a realmente a procesar. Entonces, es claro que nosotros tenemos que tener en línea las actividades básicas de un computador. Efectivamente, el almacenamiento, del cual efectivamente se desprende una lectura y una escritura, del almacenamiento de programas, la ejecución de los mismos programas, la parte operacional, sobre los datos, cómo los administra, cómo los gobierna, cómo los ordena, cómo los clasifica, ¿cierto? La ejecución de un algoritmo, pues nosotros veríamos en un momento determinado, muy simple y sencillo, ejecutar un algoritmo, eso es chimbo. No, mentiras, eso no es tan chimbo, eso efectivamente tiene su estructura, qué orden sigue, qué orden se ejecuta, cuál es la línea de ejecución y demás características. Dentro de ese diseño, efectivamente, entonces se tiene que la arquitectura en su recorrido y en su historia está parcelada en tres grandes arquitecturas. Arquitectura, la que nace con la estructura que hoy en día tenemos en los diferentes procesadores, pues es la arquitectura de von Neumann. Y la arquitectura de Harvard, que pues surge de la arquitectura de Neumann, pero casi surgen a las dos al tiempo, pero efectivamente cada una con sus ventajas y sus desventajas. Técnicamente, por la utilización y la demora y la consulta y la lectura de los diferentes recursos, perdón, un poco. Entonces efectivamente, las dos arquitecturas hoy en día coexisten. Las dos arquitecturas hoy en día están debidamente distribuidas en el procesador. Recuerden que el procesador es una pequeña cápsula como la que vemos ahí en pantalla. Efectivamente, ahí se la voy a dibujar. Este pequeño procesador, ¿cierto?
es el elemento que viene encapsulado, que viene unificado, que viene compactado. Y pues obviamente ahí están 2 o 3 arquitecturas funcionando en sus diferentes elementos y componentes que coexisten en él, que es la unidad aritmético-lógica, los buses. Los buses tienen la mayoría de los buses que circulan alrededor del procesador, tienen arquitectura de Harvard. ¿Por qué? Porque pueden compartir 2 tareas al tiempo, mientras que la arquitectura de von Neumann solamente puede realizar una tarea al tiempo de comunicación. Entonces, cuando hay una petición de lectura, pues la arquitectura de Neumann tiene que esperar que el bus se desocupe en su petición para poder devolver automáticamente, mientras que Harvard no. Harvard simplemente, si hace una petición, él tranquilamente puede por el otro bus que lo está conectando, de una vez está devolviendo el concepto. Por acá les iba a mostrar un pequeño video sobre eso rápidamente para que lo vean. Mundo de ventanas abierto. Acá. A ver si por acá. Entonces, fíjense que acá efectivamente vemos cómo la arquitectura de Neumann automáticamente lo que hace es una lectura, ¿cierto? Una petición de la CPU y pues él utiliza su memoria que tiene de trabajo. Y solamente puede utilizar la tarea de lectura o escritura en una sola dirección. No hay 2 tareas. Fíjense que en la parte de abajo tengo la arquitectura de Harvard. La arquitectura de Harvard, pero borro esta línea que está molestando. Ya. Efectivamente, la arquitectura de Harvard sí permite realizar 2 actividades al tiempo, ¿cierto? Una petición en un bus, efectivamente, está haciendo el respectivo recorrido de lectura o escritura, mientras que la arquitectura de Neumann solamente hay una sola actividad en proceso. Así de sencillo. Esto obviamente desgasta en tiempo, pero la eficiencia en las 2 es bastante elocuente, ¿sí? La arquitectura de Harvard divinamente puede hacer una petición de una orden y en el otro bus está transmitiendo una señal, está llevando un dato a la memoria, está leyendo, está escribiendo sin ningún inconveniente. Esto hace que los buses de los diferentes procesadores de hoy en día tengan precisamente esa facilidad sobre todo en los procesadores de Intel. Los procesadores de Intel tienen la ventaja de que tienen mayor velocidad sobre los AMD porque están utilizando la arquitectura de Harvard. Esto es lo que ustedes tienen que efectivamente conocer. Nosotros podemos quedarnos con el cuentazo de que solamente los procesadores utilizan arquitectura de von Neumann porque así nos lo metieron en la cabeza desde chiquito, desde kindergarten. No, mentiras. Efectivamente, cuando se construyen los diferentes procesadores, se combinan las 2 arquitecturas. Y tal vez hoy en día tengamos hasta una tercera. Los diferentes procesadores que tal vez la Apple esté sacando con el apoyo de la Silicon Valley, pues efectivamente seguramente que van a tener varias arquitecturas debidamente estructuradas en una sola cápsula, en un solo procesador. Y por lo menos en los años 2000 y 90, no sé si ustedes lograban por ahí leer entre sus diferentes conceptos los diferentes procesadores o microcircuitos, microcomponentes PICs. Los PICs tenían arquitectura netamente Harvard, porque facilitaba precisamente la lectura y entrada y salida al mismo tiempo de una acción. Podía realizar 2 actividades en el mismo T-medio, o sea, eso facilitaba la velocidad de los mismos. Y regularmente los microcomponentes PICs son utilizados para el desarrollo de microprocesadores, ¿correcto? Entonces, la tercera generación o la tercera línea de arquitectura es de otros procesadores que están dentro de la línea de multiprocesadores de sistemas distribuidos. Pues obviamente, ese es el concepto que hoy en día se tiene en la tecnología de bloque. Recuerden que la tecnología de bloque es la que se encapsula en diferentes bloques y permite y facilita que precisamente la información se propague automáticamente en diferentes bloques para que nunca se pierda, para que nunca sea modificada. Si alguna de esa información, de esa data que está en un bloque, es modificada automáticamente, claro, con los permisos y la línea de comunicación del dueño de ese bloque. Automáticamente esa información es propagada en línea con todos los demás bloques.
tiene un protocolo de lectura, un protocolo de aceptación, un protocolo de comunicación, un protocolo de petición y un protocolo de respuesta. Entonces, eso facilita que fácilmente en estos multiprocesadores que son una generación avanzada, que tiene las arquitecturas de Newman y Harvard, pues obviamente se convierten en procesadores y multiprocesadores de sistemas distribuidos. Se llaman distribuidos porque efectivamente no concentran, ojo, no concentran en un solo circuito toda su capacidad y todo su contenido de instrucción. Entonces, técnicamente es como tener un país con dos presidentes. Más o menos es el esquema. Entonces, cuando uno tiene un sistema bastante distribuido, pues tiene que montar varios centros de acopio, pero obviamente existe un centro de mando, como cuando ocurre una zonada en Bogotá. La alcaldesa automáticamente convoca en un punto principal de Bogotá la que esté afectando o el centro donde pueda recoger toda la máxima información, coloca una unidad de centro de atención principal. Y ahí es donde llegan todos los demás informes de todas las demás unidades, ¿correcto? Automáticamente. Eso mismo ocurre con los centros de los multiprocesadores de sistemas distribuidos. Uno puede colocar en los diferentes nodos o en los diferentes computadores que estén conectados varios centros de gobierno y control. Entonces puede decirle a una zona que está gobernada por el centro y el nodo A, por decir algo, ¿cierto? Entonces él está gobernando 15, 10, 8 máquinas o tal vez 2. No habría cuál es. Dentro de los procesadores, efectivamente, a tener en cuenta es primordial la memoria, la CPU, los elementos de entrada y salida. La memoria, pues ya sabemos que efectivamente es un factor primordial dentro de las diferentes arquitecturas. Recuerde que las arquitecturas de procesamiento x86 y x64 están solamente, la x86 tiene una capacidad máxima de administrar 4 gigabytes. ¿Cierto? Mientras que la arquitectura de procesamiento x86, x64, tiene una capacidad de administrar más o menos 16.000 nanogigabytes, ¿cierto? Entonces es mucho más grande, pero pues obviamente tiene sus limitaciones. No podemos colocar un elemento, un periférico, un dispositivo de entrada o salida, si está diseñado estructuralmente, arquitectónicamente, con x86, no lo podríamos conectar en un equipo que tenga arquitectura x64. Mientras que, mentira, les dije todo lo contrario. El hijo sí recibe al padre. Un elemento, un dispositivo que tenga estructura y arquitectura x86, sí lo podemos conectar en un procesador que tenga arquitectura x64, mientras que un dispositivo o elemento que tenga arquitectura x86 no lo puedo conectar en un elemento o dispositivo x86 porque este es de menor capacidad. Recuerden que la arquitectura x86 solamente está capacitada para procesar 32 bits. Mientras que un procesador, una arquitectura x64 está en capacidad para procesar hasta 64 bits, ¿correcto? Bien, dentro de ese esquema. Entonces, nuestro procesador, efectivamente, con estos 3 elementos estándar, como fue construida y pensada la arquitectura de von Neumann, tiene una serie de elementos que son la memoria, almacenar datos, leer, escribir, la CPU, que es la unidad central de procesamiento, el procesador, almacena los programas, los ejecuta, los gobierna, los controla, los vigila, ¿cierto? Y todos los elementos, los procesos de entrada y salida, que efectivamente permiten ejecutar algoritmos, recibir algoritmos, captar datos, entregar resultados, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de esa línea que podemos llegar a estructurar dentro de la arquitectura. Así está distribuida básicamente la arquitectura de Neumann, ¿correcto? Bien, en el mapa que efectivamente vemos en pantalla, la arquitectura de Neumann establece una distribución sincrónica de la comunicación entre los diferentes elementos. Sí, la comunicación que existe en la arquitectura de Harvard es directamente proporcional a la CPU. Aquí no, aquí efectivamente la arquitectura de Neumann podemos establecer una comunicación con todos los elementos, claro, pero a través de buses. Entonces, en la arquitectura de Neumann podemos tener buses de control, buses de dirección, buses de datos, ¿correcto? Mientras que en la arquitectura de Harvard, pues lo que tenemos son 2 memorias que permiten la entrada y la salida automáticamente
dos acciones en una, sin ningún inconveniente. Entonces, aquí en la arquitectura de Newman, encontramos en la CPU los registros y la unidad aritmético-lógica primordialmente. Los registros son los encargados de almacenar las diferentes direcciones, no los datos, ojo, las direcciones donde se encuentran los datos de memoria de la RAM y la ROM. Aunque la ROM ya sabemos que viene de fábrica, no es volátil, es de solo lectura, pues efectivamente él contiene también las diferentes instrucciones que se van emulando. La memoria principal, que efectivamente siempre va a estar conectada con la CPU, que es la que la gobierna, la administra, pues está directamente controlada y vigilada con la unidad de control. ¿Qué hace la unidad de control versus los registros? Pues con la unidad de control es la que imparte las diferentes instrucciones de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Cuando usted oprime una tecla, automáticamente existe una orden que le genera la CPU a través de la unidad de control, ¿cierto? Entonces, como nosotros mismos, si usted en este momento se toca con el dedito el cachete, izquierdo o derecho, automáticamente tiene un sentido, un sentir. Ese impulso eléctrico fue enviado por el cerebelo, no fue enviado por el cerebro. El cerebro es el encargado en nosotros de poder procesar y almacenar datos, pero quien nos está gobernando de manera indirecta es el cerebelo. Quien realmente nos gobierna a nosotros, en el caso de nosotros, del ser humano, pues es nuestro núcleo, nuestro cerebro principal. Dentro del cerebelo existe un cerebro principal. Nosotros creemos que nuestra bolita de pelos esa es la cabeza y es el cerebro. No, mentira, puro cuento. Más internamente, en las neuronas que tenemos allá, existe un cerebro núcleo principal que es el que realmente distribuye las órdenes y todo el sentir del cuerpo. Asimismo fue pensado como se estructuró la arquitectura de los microprocesadores. Tiene una unidad principal que se llama la CPU, la unidad central de procesamiento, pero a su vez ella contiene unos registros que le permiten almacenarla, es como nosotros los recordatorios. Cuando alguien me va hablando, automáticamente yo voy procesando lo que me va hablando y si eso es pertinente para mi vida personal, pues lo voy mandando a la unidad de almacenamiento, ¿correcto? Lo otro, efectivamente, lo tengo en la memoria RAM, cosa que si me duermo en este momento, me tomo un guaro, automáticamente se me olvida. Si cambio de acción automáticamente, seguro que si estoy aquí hablando de la historia patria, pero alguien me distrae y me dice, venga, mañana nos vamos de paseo, automáticamente como que uno dice, uy, ¿en qué iba? Como que pierde el hilo. Esos son los registros que se tienen en la memoria, así como los tiene aquí la CPU, que tiene su propio banco de registros. La unidad aritmético-lógica que hace parte integral, ojo, hace parte, no va por aparte, para que ustedes lo tengan en cuenta. La unidad aritmético-lógica hace parte de la CPU, efectivamente la que encargada de procesar todos los procesos lógicos y matemáticos, deductivos y analíticos. Por eso es que nosotros los seres humanos, a diferencia de las máquinas, podemos establecer un proceso de razonamiento y evaluación. A diferencia de la máquina, solo establece un proceso de cuantificación, ¿sí? Él compara. Hasta el momento en la IA, la inteligencia artificial, pues solamente se establece un proceso de comparación. Por eso cuando uno le enseña a una IA a diferenciar entre un ser humano y un animal, nosotros los seres humanos simplemente con solo verlo una sola vez ya sabemos que es un perro. Y si no, hagan el ejemplo con un niño que no ha visto un perro. Muéstrele un perro y le dice, ese es un perro. Al día siguiente le pregunta, ¿qué es eso? Le dice, guau, guau, porque el niño ya lo identificó. Mientras que un servomecanismo, o en este caso, una máquina, tenemos que mostrarle más de 3000 veces la imagen del animal del perro para que entienda que es un perro. Entonces, imagínense la gran diferencia que existe. Por eso es de solo comparar. Lo que nosotros tenemos desde chiquitico, desde que nació el mundo, nosotros para poder establecer la distancia entre un punto A y el punto B, utilizamos una medida como patrón de medida, el metro. Entonces cogemos el metro tantas veces sea necesario y lo ponemos y decimos, de aquí a allá hay 10 metros, de aquí a allá hay 100 metros. 100, entonces colocamos 100 veces ese metro y esa es la distancia que existe. Son simplemente patrones, modelos, prototipos que efectivamente la máquina va comparando y aprendiendo. Claro, eso no lo hace
en minutos, eso lo hace en micronanosegundos. Y uno dice, uy, tan rápido, uy, ¿cómo pensó? Uy, bueno, procesó, sí. ¿Cómo razonó? No, mentiras, no razona. Hasta el momento, razonamiento deductivo no lo tiene sino el ser humano. Nosotros sabemos que si es de noche, si son las 9 p.m., entonces deducimos que es de noche y está la luna en el cielo y el sol ya está escondido. Esa es una deducción, ¿correcto? Y allá llega la IA a tratar de deducir. Efectivamente, le estamos tratando de enseñar a las diferentes herramientas que logre llegar a pensar. A eso se le denomina pensamiento y razonamiento. Entonces, todavía no se ha alcanzado a ese nivel, pero estamos cerquita de lograrlo. Que seguramente con la computación cuántica lograremos hacer esa deducción, porque la computación cuántica sí coge dos ambientes. Es una figura que muchas veces nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos manejando, no sé si ustedes tienen carro o moto, efectivamente, cuando uno está manejando, automáticamente le entra una llamada y uno la puede atender. Mientras que está viendo, cuando no logra sincronizar entre la marcha del carro y la llamada, porque de pronto alguien le da una noticia muy fuerte, automáticamente olvida la conducción y es cuando ocurren accidentes. Pero pues precisamente es ahí donde no se tiene el control total. La máquina no, la máquina podría tener el control sin ningún inconveniente porque son dos tiempos diferentes. En la cuántica, simplemente los dos ambientes que se propagan, que pueden traspasar fronteras y traspasar entornos, aparece de manera como cuando uno le dice a alguien, uy, usted parece omnipresente, ¿sí? O como en la Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Por qué motivo decimos que es omnipresente? Porque está aquí, allá y en maracuyá, o sea, está en todas partes, ¿correcto? Eso ocurre con la data, efectivamente. Bien, entonces, desde ese punto de vista, el procesador dentro de su núcleo, porque aquí les voy a marcar cuál es el núcleo, esta partecita es el núcleo, aquí la parte primordial, ¿cierto? Pero todo en sí es el procesador, ¿correcto? La CPU. La parte central de nuestro procesador es que está compuesto por los registros, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Pero primordialmente, pues obviamente no podemos decir que esta partecita es la CPU, no, todo este elemento que está en este recuadro, cambiemos de marca, acá, en este recuadro es nuestro procesador, ¿correcto? Es la CPU, la famosa CPU, que también está compuesta por la unidad de entrada y salida, ¿cierto? Por la memoria principal, por los periféricos de entrada, por los periféricos de salida, por los periféricos de almacenamiento, por los periféricos de comunicaciones, ¿correcto? Bien, pero así nos demuestra efectivamente la organización y el orden. Y claro, la comunicación que vemos aquí en las diferentes flechitas, esas que están acá, son los diferentes buses de comunicación. Si son de la unidad de entrada y salida, pues van a ser de datos. Pero si es una comunicación entre la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, tal vez son instrucciones. Pero si es una comunicación entre la memoria y la unidad de los registros, pues entonces estos bus es un bus de direcciones. Entonces tenemos bus de direcciones, bus de control, bus de instrucciones, bus de datos, etcétera, ¿correcto? Dentro de nuestra CPU, de nuestra arquitectura de von Neumann. Bien, borremos pantalla. Perfecto. Bien, entonces en este concepto, pues efectivamente, la comunicación que tenemos de una comunicación de Harvard, pues es así simple como lo tenemos acá, ¿cierto? Técnicamente, la unidad de control se comunica con la CPU y es un centro, un núcleo. La CPU se conecta con todos, ¿sí? De manera indirecta y directa. La comunicación de Harvard va de manera unilateral, tiene dos memorias, es la estructura. El dato más importante de la arquitectura de Harvard es que tiene dos memorias, ¿correcto? La unidad principal y la unidad de soporte. Entonces, esa memoria que le permite precisamente entrar y salir, esa unidad de control que le permite comunicarse y permitir la entrada y salida de dos dispositivos al mismo tiempo, pues facilita automáticamente. También tiene sus buses de direcciones y sus buses de datos, pero técnicamente no están clasificados, porque es que, a diferencia de la arquitectura de Neumann, sí existen solamente buses de direcciones. Aquí, por los buses, el bus rojo que vemos en la parte superior, pues por él se transmiten órdenes, instrucciones, direcciones y datos, no importa qué. Y en la parte inferior tenemos un bus de direcciones, ¿cierto? Pero pues está comunicado con la unidad de control y la cual imparte órdenes a diestra y siniestra sin ningún inconveniente.
fíjense que él puede compartir dos instrucciones acá, les voy a marcar. Acá imparte una orden a la memoria, ¿correcto? Y acá imparte una orden a los dispositivos de entrada y salida. No tiene problema hacerlo al mismo T-medios, sin ningún inconveniente. Bueno, prosigamos. Corremos pantalla. Bueno, entonces, dentro de las computadoras que nacieron en los primeras de cambio, pues efectivamente, como ustedes ya saben, partieron con la arquitectura de Newman, ¿sí? Entonces, obviamente, su estructura básica está en una línea de tiempo de memoria principal, unidad aritmético-lógica, unidad de control y unidad de entrada y salida. Miren que aquí les colocamos efectivamente por la parte superior los elementos que hacen parte esencial de esta línea de comunicación y de estructura, la memoria, la unidad de aritmético-lógica y la unidad de entrada y salida. Y por la parte superior, la unidad de control y los buses, ¿correcto? ¿Por qué motivo? Eso tiene, pudimos, no por espacio, no porque, no, sino que efectivamente la unidad de control es la encargada de gobernar, en el caso de la arquitectura de Newman, de gobernar y establecer es el gendarme del ejército, él es el que imparte las órdenes a diestra y siniestra para aquí y para allá, no importa de dónde venga, si de la memoria, de la unidad de control, de la unidad aritmético-lógica o de los buses. En esta línea, efectivamente, y siempre, siempre va a estar conectado con un solo bus, con el bus de salida o de entrada, a diferencia de la arquitectura de Harvard, que pues efectivamente tendrá dos buses para las diferentes acciones. Tendremos dos tareas en una orden. Entonces, mientras que la arquitectura de Newman da una orden y espera que se vaya y vuelva. O sea, vaya a Santiago y verifica si abrió una biblioteca. Me tengo que sentar a que Santiago vaya y me traiga la razón. No puedo hacer absolutamente nada más. Claro, de pronto, efectivamente, cuando Santiago llegue al punto de destino, ¿cierto? Podría hacer otra tarea, pero si no, me tocaría efectivamente... o sea, si él me avisa que esté en el punto de destino, podré hacer otra tarea con la arquitectura de Newman, mientras que con la arquitectura de Harvard, pues cuando yo mando a Santiago, de una vez puedo decirle, Nicolás, vete para la DIAN al mismo tiempo, sin ningún inconveniente. Esa es la gran diferencia entre esas dos arquitecturas. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Nicolás. Sí, señor, profe. Bien. La memoria principal. La memoria principal, pues efectivamente, se emplea para el almacenamiento de datos, instrucciones, direcciones, registros, efectivamente, ¿cierto? Esa es la famosa memoria principal. Entonces, la memoria, hagan de cuenta una hoja de Excel. Una hoja de Excel que efectivamente permite guardar en cada casilla una dirección, un dato. Entonces, así está compuesta la memoria, por una serie de celdas, una serie de casillas que están también identificadas. O sea, la memoria no es que sea un mapa, una sábana grande, no, 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 no. También existe efectivamente unas ubicaciones específicas de un punto entre el cruce del plano X y el plano Y, pues efectivamente ahí nos da una dirección. Y esa dirección es la que se lleva a memoria y es debidamente almacenada, ¿correcto? Cada celda está compuesta de un número de bits que nos da un ancho de palabra de memoria. Entonces ahí es donde comienza a jugar el proceso, ahí va la redundancia, ahí es donde comienza a jugar el concepto de procesamiento. Entonces, a medida que se tiene más capacidad de almacenamiento de bits, ¿cierto? Entonces ya no podemos almacenar 8, sino tal vez 16. Y se trabaja en octetos, ¿cierto? Porque así es como nació nuestra primera unidad de procesamiento. La primera unidad de procesamiento y almacenamiento se llama el byte. Recuerden que el byte está compuesto por la mínima expresión de información, que es el bit, que el bit corresponde a 0 o 1. No es nada. O es un 0 o es 1, pero no es nada. Son estados, encendido o apagado. Más no significa que sea un 0 o que sea un 1. Entonces, para que ya equivalga un espacio, una coma, un punto, una letra, entonces tendremos que reunir 8 bits. Y 8 bits me darían efectivamente un carácter
una letra, un símbolo, un byte, ¿correcto? Y ahí entonces es donde comenzamos el procesamiento. Entonces, la capacidad de cada celda que permite almacenar 8, 16, 32, 64, entonces es la capacidad de procesamiento y ahí donde viene la arquitectura de procesamiento y ahí donde comenzaron los primeros procesadores. Recuerde que en las primeras de cambio, en los años 40, 50, las máquinas que se inventaron no tenían memoria, no tenían procesador tampoco tenían sistema operativo. Entonces, trabajaban solamente con microcomponentes, con microcircuitos que venían directamente de fábrica y ejecutaban una tarea específica y una acción específica, ¿correcto? La unidad aritmético lógica. Bueno, la unidad aritmético lógica es la encargada de realizar las instrucciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, al mismo tiempo las operaciones lógicas, las operaciones de comparación, de si es mayor, si es menor, si implica, si no implica. Aquello que vimos allá en prepárvulos bobos, entonces efectivamente nos enseñaron que había una condición, ¿cierto? Los límites, que se implicaba, que se no incluía, que se incluía, etcétera. Y obviamente las diferentes funciones, por eso se estableció en el plano, en las primeras de cambio, nos enseñaron el plano XY, y ya más avanzaditos nos enseñaron a pensar en 3 dimensiones, en el plano XYZ. Y ahí efectivamente entonces establecemos la comparación donde podemos establecer y combinar al mismo tiempo los procesos aritméticos y los procesos lógicos, ¿correcto? Estas operaciones las realiza con datos, procesamiento normales de los que entran, los que salen, las órdenes que da la máquina, las órdenes que da la unidad de control, las órdenes que surgen. La memoria también van a peticiones, entre comillas pueden ser órdenes, pero obviamente son peticiones. Que tengo un dato que va a almacenar, se le pregunta a la unidad de control. La unidad de control establece si almacénalo en ese sitio o ubíquelo en tal dirección de memoria que está desocupada, ¿correcto? Y ahí es donde se va haciendo el diferente gobierno. La unidad de control, bueno, nuestro general principal. La unidad de control es el que gobierna, verifica, controla, qué se mueve, qué no se mueve, qué petición ocurre, qué llamado existe, qué periférico solicita, qué servicio se tiene, qué dispositivo tiene, qué tecnología tiene, qué arquitectura tiene. La unidad de control lo sabe todo eso, ¿correcto? Como nuestro cerebro sabe cómo estamos compuestos. Por eso, cuando a alguien le quitan un brazo, el cerebro sigue pensando de que lo tiene conectado, ¿sí? Ese es un síndrome de, no sé cómo se llama, pero es un síndrome. Entonces ese síndrome le sigue enseñando al cerebro, mandando señales y él sigue enviando señales de movimiento a ese punto, porque efectivamente después de tantos años sigue emulando que existe un dedo, un brazo, una pierna ahí pegadito. En un momento determinado, al no tener respuesta después de un tiempo, efectivamente el cerebro dejará de enviar órdenes. Eso mismo le pasa a la unidad de control. La unidad de control, después, cuando están todos los componentes debidamente conectados, usted prende la máquina al mismo momento que le quitó una tarjeta gráfica por decir algo, ¿sí? Le quita la tarjeta gráfica la unidad de control sigue enviando señales y identifica automáticamente, a diferencia de nosotros, pues como es máquina, pues ella no recibe una respuesta de envío, pues automáticamente desecha esa instrucción. Y como ya le estamos enseñando en la configuración siguiente que hacemos los seres humanos, que ese elemento ya lo cambiamos, lo modificamos, lo mejoramos, lo eliminamos, entonces él no vuelve a hacer peticiones, ¿correcto? La unidad de control es encargada de esas características. Si alguien le conecta un teclado, automáticamente el teclado envía una señal a la CPU y la CPU le deja el control a la unidad de control y ella se encarga de saber que ahora tenemos un teclado conectado y que va a empezar a recibir órdenes a través del mismo teclado. Órdenes internas y órdenes externas, ¿correcto? La unidad de entrada y salida. Bueno, la unidad de entrada y salida son todos los elementos, los diferentes puertos que ustedes ya conocen con sus características y realizan simplemente la facilidad de poder conectar cualquier elemento que se quiera ensamblar dentro del sistema, bien sea de entrada o bien sea de salida, más no de almacenamiento. Los buses, bueno, los buses en sus diferentes estructuras que conocemos,
pues efectivamente son los encargados de transportar los datos, de transportar las direcciones, de transportar las instrucciones. Entonces, en el caso de los buses de direcciones, circula dirección de la memoria donde le dice la dirección AJ, perdón, no, AJ no, la dirección A21 está desocupada, o la dirección A21 contiene un dato, o la dirección A21 contiene una instrucción, ¿correcto? Entonces, porque pueda que se esté ejecutando un programa. Entonces, recuerde que dentro de las acciones que ejecuta un computador, ¿cuáles son? La entrada de datos, la salida de datos, la lectura de programas, la ejecutora de algoritmos, etcétera. Entonces, el bus de direcciones simplemente lleva y transporta solo direcciones dentro de la arquitectura de Newman, obviamente, estamos hablando, ¿correcto? Los buses de control. Los buses de control son los que llevan las órdenes que la unidad de control imparte. ¿A quién? A todo el mundo. Porque la unidad de control se comunica con todo el mundo. Con la unidad aritmético-lógica, con los registros, con las memorias, con los dispositivos de entrada y salida, con los periféricos, etcétera, etcétera. Ella se encarga de enviar órdenes a diestra y siniestra, ¿correcto? Ella es el máximo juez que impone órdenes, cómo se debe entrar, cómo debe salir, qué debe transportar, cómo debe transportar, cuánto debe transportar, etcétera. ¿Qué le quitaron? ¿Qué elemento falló? ¿Qué elemento está en desbordamiento? Y demás características. Los buses de datos, efectivamente, alrededor de toda la placa mainboard, la placa madre, pues ellos son los encargados de transportar la data que nosotros procesamos, bien sea que esté almacenada, o bien sea que la estemos tipeando, o bien sea que la estemos escaneando, o bien sea que la estemos sacando también, leyendo, haciendo lecturas del disco duro, de un CD, de una memoria, etcétera. Pero en su 90% de la data, todo se transporta por la memoria, todo pasa por la memoria. Hasta la información que inclusive nosotros imprimimos del computador a la impresora, es el único dispositivo que tiene una memoria caché, una memoria que efectivamente es personal. Esa memoria caché, cuando uno manda imprimir, automáticamente se genera un buffer de salida que efectivamente almacena lo que le llegó. Y si viene otra orden, otra petición, que va a imprimir otra hoja más o más grande, 20 hojas o una hoja, automáticamente esa tarea queda en cola en el buffer, en esa caché. Y por eso muchas veces uno puede tranquilamente, ustedes se dan cuenta que usted puede gobernar y administrar el buffer diciéndole elimíneme esta tarea, o si tiene 5 tareas en cola, usted puede subir una de ellas al primer lugar. Simplemente le da clic y la arrastra hacia arriba y automáticamente se imprime de primeras. ¿Correcto? Cambie el orden. Lógico, esperando que la tarea que esté en el proceso haya terminado satisfactoriamente, porque si usted manda en pleno proceso de impresión, ejemplo, usted mandó a imprimir 10 hojas, ¿correcto? Y enseguida mandó a imprimir otro archivo con otras 5 hojas. El archivo A con 10, el archivo B con 5. Y enseguida mandó un archivo con 3, ¿correcto? Y si está imprimiendo el archivo que tiene 10 hojas, sea el archivo A. Cuando usted sube la tarea 3, el archivo C, lo sube de primeras, y si se está imprimiendo la hoja número 6 del primer disparo, automáticamente se interrumpe, termina, y en algunos casos ni siquiera termina toda la hoja, sino que de una vez comienza a imprimir automáticamente el archivo número 3, porque usted lo acabó de subir al primer rango, ¿correcto? Venga, aquí les muestro rápidamente, aprovechamos, acá, aparece en este dispositivo, acá aparece la impresora. Ah, no, aquí no tenemos impresora. Mandemos una impresión acá a memoria. Digamos, vamos a mandar aquí un documento, este documento. Digamos que lo vamos a mandar a imprimir, control P, ¿cierto? Y le decimos que lo imprime. Este archivo siempre me bloquea el computador. Bien, entonces está perfecto. Le decimos que lo imprima, que imprima la página 1 de 1. Imprimir casual, intercalado. Que lo imprima. Listo. Acá, si yo miro, efectivamente, mi impresora ya tiene una tarea en memoria.
Acá está. Esta es la tarea. Vamos a mandar otra tarea rápidamente a memoria. Que lo imprima. Miremos a ver si mi impresora, mi buffer, todavía está lleno porque no le he dejado imprimir. Acá está. La tarea 1 y la tarea 2. Esta tarea o la puedo eliminar o la puedo mandar de primeras. Aquí la cojo y la subo de primeras. Listo, ahí quedó. Y esta la puedo bajar sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos esa administración de las diferentes tareas de memoria. Eso hace parte del sistema operativo. ¿Correcto? Bien, sigamos. Pero cancelemos la tarea porque no me genera ruido por acá internamente. Cancelemos. Y cancelamos. Bien. Bien, los buses de datos. Por otro lado, tenemos la arquitectura de Harvard. Bien, entonces miremos. Utiliza dos memorias independientes, cada una diferente a la otra. Utiliza unos datos de transporte, los cuales pueden llevar datos y al mismo tiempo pueden llevar instrucciones, o al mismo tiempo pueden llevar direcciones, pero puede hacer dos tareas al tiempo. El término proviene de la computadora Harvard Mark I. El Mark I fue el primer computador que surgió en los años 30 más o menos, en Alemania. Entonces, ese Mark I, el ENIAC, el Mark y el UNIVAC, son las primeras máquinas que surgieron en aquella época. Bueno, unos en Estados Unidos, otros en Alemania, y el otro país que está en vanguardia en aquel entonces era Inglaterra, que son los que comenzaron a hacer las primeras máquinas, que almacenaban las instrucciones en cinta. Entonces, estas máquinas, de alguna forma, en diferentes momentos determinados, por casualidad, aquellas personitas, efectivamente, como Pascal, como otras personas que están en ese momento diseñando estructuras, pues inventaron una tarjeta perforadora, ¿cierto? Y la mejor arquitectura que en ese momento ya estaba en el mercado era la arquitectura de Harvard, la cual está compuesta por la memoria de instrucciones, ¿cierto? La memoria de datos, la ALU, la unidad aritmético-lógica, y la unidad de entrada y salida, y la unidad de control, ¿correcto? Todos estos elementos componen la CPU, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué ventajas tiene la arquitectura de Harvard? Bueno, dentro de las diferentes desventajas, efectivamente, maneja instrucciones y datos, ¿cierto? En distinto tamaño, no hay una norma específica. La memoria del distinto tamaño en bits de direccionamiento permite y facilita que diferentes instrucciones se ejecuten sin límites, sin desbordamiento. El desbordamiento es un exceso de datos en la memoria. Entonces, cuando existe un exceso de datos de la data, entonces se puede mandar una orden de 16 o 32 bits y es factible que en un momento determinado, como la memoria está siendo utilizada por alguna instrucción de la unidad de control, bien sea instrucción o bien sea dirección, pues podría generar un desbordamiento. Entre esas ventajas tenemos cuando solo hay una memoria caché, se divide en dos, o sea que en el caso de esta arquitectura, la caché, ella se encarga de dividir automáticamente la memoria caché. Todos sabemos qué es una memoria caché. David, ¿qué es una memoria caché? David Caballero. A ver.
Harold, ¿qué es una memoria caché? Pues lo que yo entiendo por memoria caché es como la información que se guarda de una aplicación o un programa durante cierto tiempo que almacena, que es como un almacenamiento de información instantáneo, por decirlo así. No, negativo el civil. Jordan, ¿qué es la memoria caché? Kevin, vaya pensando, ¿qué es la memoria caché? La memoria caché es para tener acceso directo al programa que está usando. Eso, correctamente. Bueno, vamos a colocar un ejemplo de memoria caché. Uno lo utiliza, ustedes como programadores utilizan bastante la memoria caché. La memoria caché son aquellas, a ver, aquellos discursos, aquellas palabras que uno utiliza frecuentemente. Entonces, por lo menos, digamos, el saludo, muy buenos días, ¿cómo está? Entonces, la memoria de nosotros tiene esa palabra en la mente, en un específico lugar, donde accedemos en cualquier instante, constantemente, durante las 24 días del día, 7 días a la semana. Entonces, ahí en ese punto de nuestro cerebro está cierta cantidad de palabras, nuestro nombre, nuestra cédula, nuestra dirección, bueno, varias cosas que utilizamos frecuentemente, entonces las podemos tener acceso a la memoria caché. Lo que queremos guardar de manera perpetua, ¿cierto? Entonces lo mandamos a la biblioteca, al disco duro, y allá queda escrito que cada vez que alguien nos dice, bueno, ¿cuándo fue que nació? Oiga, ¿cuándo es que usted cumple años? Ah, venga, este cumpleaños y comenzamos a darle vuelta al disco duro y a mirar efectivamente dónde está la fecha porque me la dijeron, ¿correcto? En este momento, si yo le pregunto a Harold García, Harold, ¿cuántos años tiene? Entonces él rápidamente sabe que tiene tantos años. Pero si le pregunto, Harold, ayer exactamente qué tema vimos, entonces Harold comienza a darle la vuelta al disco duro y comienza a pensar. Ese pensamiento es lo que tiene almacenado físicamente y la memoria caché rápidamente le permite decir, me llamo tal, vivo en tal dirección, tengo un carro, tengo un perro, mi mamá se llama así, mi papá, es la memoria caché. La memoria directa, como lo dice Jordan, es la de acceso directo, ¿correcto? En este caso, pues obviamente a los programas. No se les olvide, la memoria caché, ¿correcto? Kevin, ¿qué es la memoria caché? Es el acceso directo pues, La memoria a la que se utiliza de información. acceso directo y rápido. Muy bien. Las desventajas que tenemos de la arquitectura de Harvard, pues efectivamente es uso más eficiente de la memoria, más simple y arquitectónicamente. Ese uso simple efectivamente establece que sea muy volátil, que los datos se puedan perder. Por eso no se utiliza en algunos procesadores arquitectura de Harvard. Pero digamos, bueno, no se ha establecido, realmente es un porcentaje que se tiene en el mercado, que como el 50, el 60, el 60-40 a favor de Harvard, se utiliza más en los procesadores. La limitación de las velocidades, ¿por qué motiva la limitación? Porque como no se tiene un tamaño específico de la data, entonces podemos enviar un dato de 8, un dato de 16, un dato de 32. Entonces, el no saber de cuánto reduce la velocidad, aunque la comunicación es más directa, pero reduce la velocidad con los demás elementos. Entonces, ahí tenemos la arquitectura de Harvard y la arquitectura de Newman. Bien. Otros multiprocesadores, entonces, lo que hemos dicho, el proceso de tener varios nodos, varios centros, varias memorias para poder procesar. Entonces, se denomina multiusuario, multiproceso, multitarea, ¿cierto? Porque, pues, efectivamente se tiene más de una memoria, una memoria local para una actividad, una memoria, se divide. Entonces, estos grandes procesadores, multiprocesadores, tienen varias memorias de apoyo. Por eso nosotros en los diferentes procesadores de hoy en día encontramos la respuesta. Por eso decimos que voy a comprar un procesador Core i5, Core i6, Core i7. ¿Qué significa eso, Jason?
Eso significa las gamas de los procesadores, pues, digamos, en los Intel, pues, son gama baja de entrada y Core i3, gama media y Core i5, gama alta y Core i7 y gama super alta y Core i9. Correcto, Son sí. son las gamas de cada uno de esos procesadores y pues cada una pues tiene más unidades de procesamiento, tanto núcleos como procesadores lógicos, dependiendo de la gama, para ayudar en los procesos que necesite la persona en su labor diaria. Es correcto, muy bien, viejo. Está documentado, perfecto. Entonces, efectivamente, entre las diferentes gamas de esos procesadores, lo más central del ejercicio, independientemente que se clasifiquen en diferentes gamas, ¿cierto? Es la cantidad de núcleos y la cantidad de procesos y la cantidad de memorias que se tenga. Entonces, un procesador Core i7 es porque tiene 7 núcleos, o sea, 7 microprocesadores, ¿correcto? Esto le permite más velocidad, tiene más memorias, tiene más unidad de control, o sea, tiene 7 unidades de control, tiene 7 memorias, tiene 7 buses y demás características. Esto pues le permite trabajar a grandes velocidades. Cuando hablamos de Core i7, Core i8, Core i10, ¿cierto? Y ya viene encima que nos está pisando los talones el Core i11. Fíjense que la diferencia en los tiempos de producción de un Core i3 a Core i5 pasaron más o menos 2 años. Entre el Core i5 y el Core i7 pasó 1 año. Entre el Core i7 y el Core i9 pasó medio año. ¿Sí? Y hace poquitico salió el Core i9 y ya viene encima el Core i11. Entonces, ¿por qué motivo? ¿A qué se debe eso, Sebastián? Sebastián, lo perdimos. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Y los que son Ryzen qué traen? No, los procesadores Ryzen son tecnologías de administración de dispositivos, sobre todo de gráfico, ¿no? De diseño, de imagen, de sonido, ¿sí? A esa línea va. Todos los Razer efectivamente están diseñados para videojuegos, para grandes plataformas de comunicación y demás características. Primordialmente los Razer son manejados por la AMD. ¿Por qué pregunta eso, viejo? No, pues yo compré un Ryzen, entonces pues queda certo. No, sí, esa es la funcionalidad de los Razer. Pero obviamente, dentro de las diferentes líneas y las arquitecturas que hemos venido trabajando y hablando, pues ya todas esas líneas específicas de procesadores de alguna tecnología específica, ojo que hablamos de tecnología, no de arquitectura, pues se ha venido como eliminando. No, se ha venido como eliminando, no, se ha venido eliminando. ¿Por qué motivo? Porque se le ha venido incluyendo a cada uno de los procesadores una cantidad de microprocesadores que le van a permitir pensar, razonar adecuadamente. No significa que tenga 7 procesadores, entonces 7 cabezas pensando. No, 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 no. Hay un procesador central que gobierna, correcto, todo el ejercicio. Entonces son una serie de coroneles al mando de un general, correcto. Entonces el general es el que coordina toda la marcha y en escena. Claro, el man dice, a ustedes, 2 generales, coroneles, perdón, son encargados de administrar todos los dispositivos de entrada y salida. Entonces, ¿por qué motivo? Porque fíjense que los computadores de hoy en día, a diferencia de los antiguos, los computadores de hoy en día tenemos, o tienen, tienen más elementos de entrada, más periféricos de comunicación, por vía Bluetooth, inalámbrica, coaxial, contacto, táctil, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, no es que no pueda un procesador almacenarlo, sino que no alcanza a darnos la velocidad. Por eso, cuando usted cambia de computador, dice, uy, este computador está lento, ¿qué hago? Es porque su cerebro está procesando a más grandes velocidades. Le pregunto, Jimmy, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Ese muchacho casi pierde la daño. No, es que no alcance a poner el micrófono rápido, profe. Usted tiene por ahí un Core i1, porque No, profe, tengo un Ryzen 3. en un Ryzen 3. Bueno, correcto. Entonces, efectivamente,
Esas velocidades son las que nosotros cada día vamos mejorando porque nuestro cerebro, como a diferencia de los procesadores, ellos no aprenden, ellos vienen en estándar, ¿sí? Nosotros sí, día tras día vamos ampliando el conocimiento, nuestras neuronas se van combinando más. Entre mayor cantidad de neuronas tengamos combinadas, más estamos pensando. Por eso es bueno la lectura, por eso es bueno la escritura, por eso es bueno estar con la mente activa constantemente. Pero si yo dejo los días y los años y las horas y no cojo un libro para leer, ¿sí? Porque yo puedo coger un libro, pero para sentarme encima. Pero si yo cojo un libro para leer, pues efectivamente estoy forzando a mis neuronas a que no se duerman, a que no se... Como cuando un viejito se sienta, ¿no han visto? Uno de viejito a los 120 años efectivamente se sienta y los huesos, los músculos se le duermen, se le entumen, se le de todo. Pero si mantenemos nuestros músculos y cerebros activos en ejercicio, pues ya si me siente 2 minuticos. Bueno, ¿qué le pasa? A ver, Meijan, ¿usted hace deporte, viejo? Sí, señor. Cuando, bueno, ¿seguido o ocasionalmente? Seguido, sí. ¿Quién hace deporte ocasionalmente? Yo, profe, ocasionalmente. Bueno, una pregunta. Como hace deporte ocasionalmente, de pronto el domingo pasado salió a hacer deporte. ¿Terminó con dolorcito de músculos y de cuerpo? Pues un poco, digamos, más que todo por las piernas y ya uno pues, de estar sentado tanto tiempo, porque yo el deporte que hago es montar cicla. Claro, es por eso, porque efectivamente usted no vino preparando sus músculos de manera constante, ¿sí ve? Entonces esa constancia es la misma que le pasa al cerebro. ¿Ustedes sabían que también toca ejercitar el cerebro? A ver, muchachos, porque si nosotros no lo ejercitamos, terminamos diciendo que 2 por 2 me da 5. Porque claro, las neuronas se van a confundir, las neuronas van a tener coherencia, las neuronas no van a estar preparadas. Entonces, esa fatiga que sentiste con los músculos, la misma fatiga le pasa al cerebro, al cerebro por no estar leyendo. Entonces, para que esa fatiga no se le genere al procesador de multiprocesadores, pues efectivamente le colocan varios núcleos, varios procesos, varios procesadores para que le ayuden a tener tareas separadas. Nomás una de las primeras de cambio, volvemos a recordar el chipset. Recuerden que el chipset, ¿qué es, Jonathan? ¿Daza? ¿Qué es el chipset, Jonathan? Vamos a colocar un punto a la Jonathan que está concentrado, Dios mío. Ese tipo está hoy, mejor dicho. Dale, Jonathan. Prende tu micrófono. ¿De ahí me escuchan? Ahí te escucho. Pues el chipset es donde va pues donde se enfoca todo el procesador, el microprocesador. Puro cuento. ¿Usted qué está pensando? Felipe, ayúdale, por favor. La verdad es que no me acuerdo. Ah, bueno, no te acuerdas. Listo. ¿Quién ayuda? Mi doctora, la llamo en 10 minuticos. Yo, profe. 10 minuticos. 10 minuticos, gracias. Sí. Listo, ya mira. Dale, viejo, ayúdame. Administra la capacidad de procesamiento y la velocidad. ¿Cómo? No te entendí. Qué pena. El que administra la capacidad de procesamiento. También la El velocidad. chipset. El chipset, bueno. Son el Es que- puerto norte y el es que- puerto sur Sí, de la placa Exacto, base. sí. Pues sí administra la capacidad de procesamiento de la entrada de consulta a la CPU del puerto norte y el puerto sur, ¿cierto? Entonces, él es el que distribuye las tareas. ¿Quién entra por la puerta principal y quién entra por la puerta trasera? Digámoslo así. Entonces, el puente sur entran todos los periféricos, todos los puertos, todos los componentes que se comunican. Pero quienes entran por la puerta principal son los elementos de la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la memoria, los registros. Ellos son los que entran por el puente norte. Entonces, la alta alcurnia, que son los que están gobernando al procesador, a las tareas y actividades, pues están ahí en ese elemento. Entonces, de pronto te valgo algo de la capacidad de procesamiento, viejo, no hay problema.
Hay que mejorarla, que efectivamente es el encargado de administrar la capacidad de procesamiento de las entradas norte y la entrada sur. Complátalo así, listo, y te queda mejor, viejo. Pero gracias por el concepto. Bueno, sigamos. Entonces, preguntémosle a mi amiga Sandra, a mi tocaya Martínez. Entonces, ¿qué es la cantidad de multiprocesadores dentro de un procesador, Sandra? Pues es como la capacidad o la ¿Es cómo? velocidad que puedan, es la velocidad que tienen los procesadores, digamos, para poder generar o realizar una acción, para no repetir la palabra proceso. No importa. Pero sí, efectivamente la capacidad es una cantidad de núcleos, ¿cierto? Y procesadores que se le colocan a un procesador para tener más velocidad, más capacidad, más procesamiento. ¿Qué arquitectura cree que tenga un procesador de este estilo? Cuando tiene, pues, puede tener pues, cualquiera de las dos arquitecturas, la de Los Bolivia y voy la a de rajar con Harvard. esa pregunta. No, sí, o sea, puede tener cualquiera de las dos, No, cualquiera de los porque dos no. La arquitectura de sí, procesadores, de multiprocesadores. Recuerde que tenemos tres bueno, líneas. La arquitectura de Newman, la arquitectura de Harvard y la arquitectura de multiprocesadores. En este caso tenemos arquitectura de microprocesadores, que son varios procesadores en un solo procesador. sí. Por eso dije, Bueno, muy puede bien. tener cualquier arquitectura. Exacto. Bueno, perfecto, perfecto. Sigamos. Otros multiprocesadores, pues efectivamente, entre sus ventajas tenemos los procesadores paralelos, cercanía entre la CPU que permite altas tasas de transferencia de datos. Entonces, en un procesador que tengamos varios procesadores, pues precisamente se gana velocidad. Por eso, ¿quién fue que me preguntó por la Razer? Por eso ya no tenemos esa clase de tecnologías. Señor David, ¿cierto? Que ya le pregunté, sí. Porque ya tenemos varios procesadores en uno solo. Entonces, al tener varios procesadores en uno solo, tenemos más capacidad de almacenamiento, más capacidad de procesamiento y pues obviamente se puede manejar el video, se puede manejar, claro, no deja de haber tarjetas aún hoy en día que permiten la salida, porque es que aquí lo más importante para el ser humano es la salida. Lo más importante para el ingeniero, para el diseño arquitectónico de los procesadores, pues obviamente son los procesadores. Pero para nosotros los de a pie, los seres humanos, pues lo queremos es ver bonito, bien pixelado, bien colorido, con buen brillo. Eso lo queremos ver. Entonces, obviamente, nosotros lo más importante es que sea bonito. Por eso, entonces, existen, los procesadores solamente gobiernan el proceso, como su palabra lo dice. Gobiernan, administran el procesamiento de entrada, salida, procesamiento, lectura, escritura, etcétera, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos ver es que se vea bien pixelado, que brille, que sea un color pleno, sólido. Entonces, para eso existen unos elementos de salida, unas tarjetas que siguen funcionando y que se le siguen adaptando a los diferentes PCs. Usted tranquilamente puede llevar su PC a Unicharco y allá usted dice, necesito una tarjeta graficadora de alta densidad a 32 o 64 bits. Usted determina dependiendo del tipo de sistema que tenga, ¿cierto? ¿Dónde encontramos la característica de la arquitectura de mi sistema? Si yo le pregunto en este momento, a ver, digámosle ¿a quién le pregunto yo? Oiga, no veo a mi amigo, ¿dónde está? El que se vino de Neiva, ¿dónde está? Pues, profe, yo Jason soy de Garzón. Ah, Jay. ¿Usted por qué cambió el nombre, hermano? No, profe, yo tengo el mismo nombre de Jason. A ver, Jason, Sí, profe. ¿dónde encuentro las características de mi sistema? Las características del sistema. Enséñame, comparte. No es cháchara, porque cháchara enamoramos a la novia. Listo, pues se me deja compartir, profe. Ah, yo le dejo compartir, tiene toda Sí, razón. me deja compartida. Ya, qué pena. Okay.
Bueno, profe, te voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Está. Listo, entonces, pues normalmente yo donde veo pues ciertas características, las veo, no sé si ahí sí está viendo. Y ahora sí. Veo pues acá pues el modelo del procesador, un iCore Ajá. i7 de tercera generación porque es un 3520M. Este procesador pues tiene dos núcleos como vemos ahí y cada núcleo pues tiene dos procesadores lógicos, ¿sí? Acá tenemos que el sistema operativo es de 64 bits por un procesador por 64 y De si queremos arquitectura más, x64. es decir, la arquitectura. Ese es un sistema operativo, bueno, sí, el de la arquitectura es 64. Y si quiero ver más características, vengo a ejecutar y escribo DXDIAC Ajá. para sacar más información sobre el sistema que tengo en este momento. Y acá me muestra más información, como el Windows que tiene, que es Windows 10 Pro, la compilación X. Bueno, acá pues el fabricante, el modelo de computador, qué BIOS tenemos. Acá pues ya muestra los núcleos. Acá dice 4 CPUs, pero es porque tiene en cada núcleo tiene dos procesadores lógicos. Y pues acá la memoria es RAM y la versión de DirectX. Y acá pues ya las pantallas. Correcto, sí. Muy bien. Entonces, eso lo conseguimos a través de la configuración del sistema, varias formas. Podemos llegar a mirar qué características tenemos de nuestra máquina. Y de esa forma podemos llegar a establecer mejor configuración, mejor arquitectura. Así es como podemos mirar si nuestro sistema está acorde, porque existen sistemas operativos de 32, de 60. ¿Será que el sistema operativo de mi Smart lo puedo instalar en mi portátil? Santi, mi querido monitor, El sistema operativo del celular. del Ah, Smart, ¿lo puedo instalar en mi portátil? no, porque eso tiene su propio sistema, ¿sí? O sea, la arquitectura de diseño va especificada solamente a su equipo. Este muchacho se defendió muy bien, me utilizó palabras que me convencieron, su propio diseño, su propia arquitectura, eso estuvo muy bien la respuesta, sí señor. Efectivamente no se puede, no lo puedo instalar porque existe un diseño específico, una arquitectura específica, ¿cierto? Y entonces eso hace incompatible, los recursos son diferentes de los del Smart a los del PC, ¿correcto? Entonces, lo cual significa, y vamos aprendiendo sin querer queriendo, que existen sistemas operativos para tabletas, para PCs, para portátiles, ¿cierto? Pues no puedo utilizar uno en sí, uno en otro diferente. ¿Será que puedo instalar en un portátil dos sistemas operativos al tiempo? De pronto, por decir algo. Unix y, bueno, Unix no, Linux y Windows. Sí, profe. Jimmy, dale. O Kevin. Sí, profe, sí, señor. Sí, correcto. Ya lo vamos a ver que sí se puede. ¿Por qué? Porque efectivamente son sistemas operativos que utilizan diferente kernel, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Correcto? ¿Y qué es el kernel, Ilian? Ilian. Santiago Peñalosa, ayúdale, por favor. Pues ni idea. Señor. No tengo idea, profe. ¿Cuál fue la pregunta? Es que me trabó por un momento. El kernel, el centro del universo, el cerebro de nosotros, núcleo, ¿correcto? profe. No lo olviden. Bueno, todos los sistemas operativos tienen un kernel. El Linux, lo que pasa es que solamente se habla de Linux y su kernel porque es free, mientras que los sistemas operativos que son privados de marca, como Windows, como Apple, pues obviamente ellos no exponen su kernel al mercado. Entonces, por eso nunca escuchamos hablar del kernel. Pero quien logra meterse al kernel de cada sistema operativo, pues lo puede modificar sin ningún inconveniente. Bueno, patojitos, sigamos acá. Volvamos a compartir.
Desventajas. Entonces, dentro de ese proceso, efectivamente, tenemos desventajas. No todo es paralelizable. O sea, ¿a qué se refiere? Que la comunicación entre los diferentes sistemas, dentro de los diferentes procesadores, no puede existir una comunicación en línea, ¿cierto? Entonces, cuando hay algo paralelizable, como las memorias, como las instrucciones, como las direcciones, entonces, eso existe como una tecnología simulada a tecnología block. Entonces, ahí es una gran ventaja porque estamos en línea, estamos compartiendo datos. Pero algunos elementos, algunos dispositivos, pues no se pueden utilizar al mismo tiempo. Ejemplo, una cámara de video. Yo no puedo hacer disparos, yo puedo utilizar la cámara en diferentes dispositivos. Ojo, en diferentes dispositivos. Pero la cámara no puede tomar la foto y automáticamente es el video. No es paralelizable, porque o tomo el video o tomo la cámara, ¿correcto? Por eso vienen las opciones hasta los teléfonos inteligentes de hoy en día. Usted ve que tiene la opción de poder pasar de cámara, de fotografía a video. Miren ahí su teléfono. Automáticamente tienen que colocar la opción. Es más, ni siquiera el mismo sistema lo hace de manera automática, ¿correcto? Algunos sistemas operativos, cuando tenemos esta clase de multiprocesadores, tienen desgaste de memoria local, de memoria principal. Significa que en un momento determinado, cuando el reloj no está debidamente sincronizado, porque todos las CPUs tienen su propio reloj. Entonces, cuando no están debidamente sincronizados, tienden a utilizar la misma dirección. Ojo, ¿qué significa? Que en un momento determinado, digamos que los procesadores somos José Antonio, Santiago, Cárdenas y Jordan. Entonces, en un momento determinado mandamos al mensajero, por favor, vaya al almacén número 1 y guárdeme esto. Entonces, yo lo mandé con una papa. Santiago lo mandó con una yuca. Jordan lo mandó con una naranja. Cuando yo llegué, alcancé por segundos, por micronanosegundos, llegué de primeras, en el sentido del reloj de la manecilla, o de pronto llegamos al tiempo. Pero como el procesador lo que hace es darle prioridad de ejecución en el sentido de la llegada de las manecillas del reloj, entonces me dio prioridad a mí porque estoy de primeras, ¿correcto? Entonces yo guardé mi papa. Cuando llegó Santiago a guardar su yuca, ya la memoria estaba ocupada. Entonces ese conflicto, lo mismo ocurre con Jordan. Jordan en el mismo tiempo llegó a guardar su naranja. Automáticamente existe un desbordamiento, existe un conflicto, existe un error que genera que el sistema se bloquee, se cambie tareas, se apague, etcétera. Entonces, es un error que cuando no se tiene eso existe y ocurre cuando un sistema no está debidamente aireado. Fíjense que tan simple, bueno, no todas las veces, pero en su 60% es problemas de calor, porque cuando el sistema está totalmente con bastante calor, pues se bloquea. No le ha pasado. Se llama, creo que se llama ThermalFlow. Sí, es que no me acuerdo bien el término. Creo que es. Pero ¿usted han visto su teléfono que muchas veces lo dejan al sol y lo dejan prendido? Se calienta el teléfono y vaya y cójalo y automáticamente ¿qué pasa? Está bloqueado porque los circuitos están confundidos, ¿correcto? Porque están repartiendo, todo el sistema se está volviendo un semiconductor de un bus. Entonces está todo salido de control. Eso es por eso. Es un error dejar el teléfono al sol porque se broncea demasiado. No, mentiras. Es porque se bloquea, existen conflictos, desbordamientos de memoria. ¿Y cómo es que se llama, viejo? ¿Semaflow? Thermaltropper. Thermaltropper, ese sí, Thermaltropper. Bien. En la arquitectura de ordenadores, pues efectivamente ellos pueden compartir información de un punto a otro. Ay, que se me voló acá esta. No la puedo coger. Ya. En la arquitectura de ordenadores, pues vemos cómo los diferentes dispositivos
pueden ser leídos, pueden ser procesados, pueden ser manejar la escritura, la lectura, el procesamiento, el almacenamiento, etcétera. Vemos en pantalla efectivamente una línea de orden de jerarquía. Entonces, el sistema operativo y sus aplicaciones, el kernel, ¿cierto? El ensamblador de ese sistema, porque una orden que se dispare, ¿cierto? Les voy aquí a señalar mi lapicito, ¿dónde está? Acá está. Mi lápiz, acá. Entonces tenemos las instrucciones, la aplicación de los programas, digámoslo así. El kernel es donde se ensambla, se administra, se gobierna. El ensamblador efectivamente es el que convierte esa serie de instrucciones en lenguaje de ser humano a lenguaje de máquina. El firewall, efectivamente, el que gobierna a que esas instrucciones tengan el debido protocolo de acceso al sistema, ¿cierto? Y todo el hardware que está afectando. Entonces, fíjense que efectivamente el kernel, acá está, una flechita, este círculo. Nuestro kernel, ¿cierto? Que es el que, como el mediador entre el usuario y la máquina. Entonces, en nuestro kernel, que es el que conserva el núcleo de la interpretación, de la ejecución, el centro de pensamiento de nuestro sistema operativo, entonces tiene una serie de ayudantes como el ensamblador, como aquí el ensamblador, como el firewall y como todos los elementos dispositivos que se están conectando a él. Entonces, para que esa aplicación corra adecuadamente, aquí está toda la parte, vea, aquí le voy a colocar en esta sombrita, aquí la parte lógica, ¿cierto? La comunicación y toda la administración física, acá está, ¿correcto? Entonces, el kernel como centro no digamos de esa interfaz, porque no habría interfaz, es de ejecución. Esa puerta que existe en la comunicación entre el hardware y el software está gobernada por nuestro kernel, que es el corazón no, es el núcleo. Hay diferencia entre el corazón y el núcleo. Aquí sea nuestro núcleo central de nuestro procesador. Bien, sigamos. Otros sistemas efectivamente distribuidos, pues efectivamente en las redes tenemos muchos, las redes LAN, las redes WAN, las redes MAN, son diferentes redes que efectivamente permiten conectar diferentes procesadores en un solo proceso de gobierno. Por lo menos la hora mundial está gobernada por muchos sensores distribuidos alrededor del mundo. Entonces, efectivamente, nuestra hora mundial está regida por un software que gobierna el movimiento de la Tierra, la pendulación de la misma, y pues nos arroja una sola hora y de ahí se desprenden las demás horas del resto del mundo. Dependiendo de la dirección y su estado, pues esos diferentes procesadores se conectan a través de sus diferentes líneas de entrada, de salida, sus memorias, sus unidades de control y facilitan la ejecución de una tarea específica, como el de la hora, como el de la lectura del clima, ¿sí? Son obviamente sistemas robustos, sistemas gigantes, grandes, que pues normalmente los maneja el Estado o el ejército de manera regular. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud? De mi parte, hasta el momento no, profe. Bien, ¿qué es No, un profe. nodo, Nicolás? Nicolás Rodríguez, ¿qué es un nodo? Nicolás. ¿Qué es un nodo? Nico, ¿está en clase o está por allá en otro cuento? No, profe, sí estoy en clase, pero no sabría cómo responderle. No te preocupes, listo, no hay lío. ¿Quién le quiere ayudar? Santiago, está que se habla, dale, Santiago. Profe, ¿eso no es un punto de intersección o como de comunicación o conexión hacia algo? Ese Jimmy está enchuflado hoy. Vamos a colocarle un punto a Jimmy, Santiago. Hágame el favor.
primer punto de esta temporada. Sí, Jimmy, exactamente. Un nodo es el que permite interconectar diferentes sistemas dentro del cruce de información, de data, de impresión, de lectura, de entrada, de salida. Entonces, el nodo, efectivamente, es un puente de llegada, de salida, de interconexión, como lo queramos tomar, para dentro de una red. Entonces, por eso hablamos de nodos. Claro que la tecnología en términos de comunicación de nodos, que son las redes, pues realmente fue obsoleta, porque cuando un nodo se cae el resto de la red si ellos dependemos de ese nodo. Entonces, por eso, hoy en día tenemos la tecnología blockchain, la que hoy en día precisamente nos gobierna uno de los mejores algoritmos de producción, que son los bitcoins. Bueno. Ventajas de los sistemas distribuidos. Entonces, las diferentes ventajas distribuidas, pues obviamente las diferentes redes que tenemos para la economía, para establecer comunicaciones de más velocidades, el crecimiento de la misma. Fíjense que la Internet no ha parado de crecer. Desde que nació, sigue creciendo y sigue aumentando, porque el ser humano todos los días compra más máquinas, monta más redes. Si antes en un edificio había un edificio de 20 pisos, había una red, hoy en día en el edificio de 20 pisos tenemos 40 redes. ¿Por qué? Porque efectivamente es factible que en algún piso monten 2, monten 3, ¿cierto? Entre oficinas, entre departamentos, etcétera. Entonces, es una de las ventajas de los sistemas distribuidos. La contabilidad, pues ni se diga, ya hoy en día la DIAN está obligando a que se centralice. Claro que es un peligro, obviamente, que se llegue a centralizar la data, pero pues supongo que están cerca de manejar una data en bloques y una data en la nube, que pues nunca tendremos ruptura y la podremos consultar en cualquier momento que nos movamos de un lugar del país, desde Punta Gallinas hasta Punta Leticia. Entonces, tranquilamente podemos consultar el registro de contabilidad de uno de ellos. Entonces, esos sistemas de redes distribuidos, pues realmente nos facilita por montones los procesos del ser humano. Uy, se acabó esta cosa. ¿Preguntas, compañeros? De mi parte, ninguna, profe. Ninguna, Bueno, de mi parte tampoco, profe. La verdad, todo muy, muy claro y Dios buena los la bendiga. información. Un abrazo, feliz resto de día. Igualmente, profe, muchas Amén, profe, gracias. Que igualmente, estén muy hasta bien. luego. Profe, igualmente, Muchas luego. gracias. Hasta Profe. luego. Que estén muy Chao, bien, profe. Muy gracias.